Hola, dando continuación a la lectura del libro Niveles de Salud del Dr. George Vitulcas. El día de hoy, en las próximas 11 páginas, vamos a conocer un caso de esclerosis múltiple. Te invito a, si no lo has hecho, actives la campanita, te suscribas para aumentar las posibilidades de que este contenido llegue a más personas y que me ayudes a mí a seguir generando contenido. Entonces, vamos a empezar. Esclerosis múltiple. Primera consulta. Un hombre de 32 años de edad fue diagnosticado con esclerosis múltiple hace 2 años. Las dolencias se iniciaron con picazón en los pies, hormigueo y una alternancia de sensaciones de frío y calor en las extremidades inferiores. Todavía tiene estas molestias en las extremidades inferiores. Se cansa fácilmente, pero cuando él está ocupado no tiene molestias y su energía es buena. En este momento está bastante deprimido. Él desea que no le hubiera dicho nada. Se visualiza a sí mismo en una silla de ruedas y cosas por el estilo. En la noche incluso se despierta a causa de estos pensamientos, duerme mal y cavila sobre el futuro. Desde hace unos meses también ha dormido mal por el dolor en su espalda. Despierta con este dolor y se irrita por ello. Él solía dormir sobre la espalda, pero solo puede acostarse sobre su lado izquierdo cuando tiene dolor de espalda. El dolor de espalda va a través de la ingle hasta los muslos. Siempre ha sido caluroso. Nunca le gustó sentarse al sol. No le gustan las coles, los mejillones y los dulces. Nunca está sediento. Ha tenido diarrea durante unas pocas semanas alternando con heces normales. Regularmente tiene calambres en el abdomen. Está con los pies en la tierra por naturaleza y es preciso en su trabajo. Es honesto y dice lo que piensa. Él puede hablar de sus problemas, pero no quiere compasión y no llora fácilmente. Es inquieto. Con frecuencia cambia su posición cuando está sentado, pero dice que solía ser mucho peor. Él puede ser muy irritable, por ejemplo, cuando la gente no tiene prisa al conducir. No le gustan las multitudes y no le gusta hacer filas en una tienda porque es una pérdida de tiempo. Su trabajo ya no es tan importante para él como lo solía ser, aunque nunca ha trabajado muy duro y podía pasar mucho tiempo charlando con sus colegas. El futuro es una pesadilla para él. Si él comienza a pensar en ello, sus dolencias inmediatamente empeoran. Él nunca está enfermo o tiene fiebre. Se resfría debido al aire acondicionado en el trabajo. Viajó mucho por países, por lo cual requirió una gran cantidad de vacunas y tomó profilaxis para la malaria. Se le dio nux vomica sin resultado. Su padre tiene la enfermedad de Parkinson. Pronóstico: profundidad de la perturbación. En este caso, la dolencia principal es el plano físico, pero situada en el sector más profundo, el sistema nervioso, y se trata de una enfermedad incurable. En sí, esto ya es malo para el pronóstico. Además de lo anterior, vemos que también hay síntomas emocionales. Esto no es un buen signo tampoco. Un caso en el cual los síntomas físicos se complican con síntomas emocionales o mentales siempre tiene un peor pronóstico. Un mecanismo de defensa en buen funcionamiento será capaz de mantener la perturbación en el plano físico. Si vamos a tratar a un paciente que tiene síntomas tanto físicos como emocionales, entonces es muy probable que el mecanismo de defensa primero intentará cambiar la perturbación a la periferia, ya que no siempre tiene la posibilidad de equilibrar todos los planos a la vez. Esto significa que las molestias emocionales mejorarán, mientras que los síntomas físicos se agravarán de forma temporal. En el presente caso, los síntomas físicos ya se encuentran en el área más profunda y más bien intensa. Por lo tanto, el cambio será normalmente en una área de más baja jerarquía de las molestias en el plano físico. Lo ideal sería la creación de síntomas en los músculos, en las membranas mucosas o la piel. Si el organismo tiene que hacer este cambio, es entonces comprensible que el tratamiento llevará más tiempo. Historia médica personal del paciente. La historia médica personal muestra una imagen típica de alguien quien está desarrollando este tipo de enfermedad crónica grave. El paciente afirma nunca estar enfermo o presentar fiebre. Veremos que, dependiendo del nivel de salud,
Ninguna o solo algunas enfermedades suaves se producen cuando una enfermedad crónica profunda se está desarrollando, a causa de un estado general de salud disminuido y la deficiencia del mecanismo de defensa. Por suerte, algunos resfriados, como una reacción al aire acondicionado en el trabajo, se siguen produciendo. Esto significa que el sistema inmunológico todavía tiene cierta capacidad para reaccionar con las leves enfermedades agudas, lo que mejora el pronóstico. El hecho de que el paciente no reaccione a un remedio homeopático anterior no proporciona ninguna información sobre su vitalidad, ya que solo un remedio fue dado. Este remedio podría haber sido tan diferente que el organismo no fue sensible a este. Historia médica familiar. Los antecedentes familiares muestran una sensibilidad a los trastornos del sistema nervioso, puesto que el padre del paciente tiene la enfermedad de Parkinson. Esto, sin embargo, no explica por qué el paciente ha desarrollado este tipo de enfermedad a una edad tan joven. Sabemos que la esclerosis múltiple con frecuencia comienza a una edad temprana. Por lo tanto, podemos explicar desde este punto de vista por qué él tiene molestias a esta edad. Pero si el mecanismo de defensa estaba en buenas condiciones, entonces el paciente no habría desarrollado una enfermedad neurológica que comienza tan joven, sino, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson a la edad de 75. Con el fin de tratar de averiguar las posibles condiciones que han acelerado este proceso, podemos buscar los factores causales. Lo único que detectamos es que el paciente ha viajado mucho a países lejanos, lo que le obligó a tener muchas vacunas y utilizar la profilaxis de la malaria. Estos dos factores pueden haber socavado el mecanismo de defensa. Con frecuencia vemos que las vacunas y las drogas alopáticas tienen una influencia perturbadora sobre el organismo, bloqueando el complejo energético del paciente. Por lo tanto, el mecanismo de defensa se compromete y la predisposición hereditaria a enfermedades crónicas pueden desarrollarse con gran facilidad. Conclusión. En este caso, tenemos un mal pronóstico por lo siguiente. La naturaleza de la enfermedad. El paciente está sufriendo de trastornos neurológicos profundos sobre el plano físico y la esclerosis múltiple es incurable. El impacto en el plano emocional. Cuando la dolencia mental o emocional complica un caso, entonces el tratamiento suele ser más complicado, por lo que durará más tiempo. Es un hecho la tendencia a trastornos neurológicos en la familia, lo que demuestra que la principal dolencia del paciente se relaciona con la predisposición hereditaria, que revela una debilidad genética del organismo que puede ser difícil de contrarrestar. Los factores adicionales causales posibles. Las vacunas y las drogas alopáticas, como la profilaxis de la malaria, que pudo haber suprimido el sistema inmune y cambió el patrón de síntomas de modo que añade una causal capa adicional. El hecho de que no existe una susceptibilidad a las enfermedades agudas con fiebre señala que el paciente pertenece a un nivel de salud inferior al nivel 6. La capacidad de producir los resfriados como una reacción al aire acondicionado muestra que muy probablemente tenemos aquí a un paciente que está en el grupo C, en el nivel 7. Debemos ser capaces de obtener una visión más clara de la condición del mecanismo de defensa después de evaluar los síntomas. Si todavía encontramos síntomas claros para la selección de un remedio, entonces el estado general de salud aún debe de estar de alguna manera intacto y el pronóstico será mejor. Las reacciones al remedio más adelante nos darán aún más información. Selección de síntomas. Síntomas peculiares. Dolor en la espalda, mejor recostado sobre el lado izquierdo, que se extiende sobre la ingle hacia los muslos. Caluroso. Aversión a los dulces, poca sed. Síntomas intensos. Diarrea alternando con heces normales. Sus molestias se agravan cuando piensa en ellas, pero cuando él está ocupado no siente nada y su energía es buena. Inquietud. Las molestias relacionadas con la esclerosis múltiple son clínicamente explicables. Como tenemos otros síntomas peculiares, no se utilizan en la primera etapa del análisis. Cavilar sobre el futuro es normal para alguien en esta situación. Una aversión a los dulces es notable en nuestra cultura. Una agravación por el calor o ser caluroso es un síntoma conocido para las personas con esclerosis múltiple. Esta persona, sin embargo, ha sido calurosa durante toda su vida, por lo que el síntoma no está necesariamente relacionado con la enfermedad. La descripción de su naturaleza no presenta ninguna patología, solo la inquietud tiene intensidad y es confirmada de muchas maneras. Sus molestias se agravan si se piensa en ellas.
Esto es bastante normal, pero tiene intensidad 3 y el paciente lo menciona 2 veces en la entrevista. Ya hemos visto que la mejoría al estar ocupado también tiene intensidad 3, así que debido a la intensidad tenemos que tenerlo en cuenta. Repertorización y selección del remedio. La mejoría del dolor de espalda recostado en el lado izquierdo y extendiéndose a las ingles no está en el repertorio. Diarrea alternando con heces normales no está tampoco. Al reflexionar sobre ello un poco más, podemos concluir que en realidad es solo la diarrea, porque las heces normales no es un síntoma. Repertorización con el filtro Vitulcas 2006. 1. Espalda dolor extendiéndose a muslos. 2. Generales calor sensación de. 3. Generales comida y bebida, dulces aversión a. 4. Estómago, sed, ausencia de. 5. Mente inquietud. 6. Mente pensar, pensamientos, molestias, agravan pensando en sus molestias. 7. Mente ocupación mejora. 8. Recto diarrea. Los síntomas que salen en orden jerárquico de esta repertorización son Lycopodium, Argentum nitricum, Nux vomica, Pulsatilla, Arsenicum, Mercurio, Calcarea, Grafites, Elebrus y Calicarbonicum. Diferenciación de los remedios. Lycopodium clavatum tiene diarrea como Keynote. Aversión a los dulces contradice los Keynotes del remedio. Además de esto, Lycopodium principalmente mejora por acostarse sobre el lado derecho. La esencia psicológica no puede ser confirmada y está más o menos en contradicción porque este hombre no tiene ningún problema en expresar su opinión. Por lo general, cuando las emociones se ven afectadas en el presente remedio, se debilitan, haciendo al paciente inseguro. Argentum nitricum tiene sensación de calor y diarrea como Keynotes. El remedio es conocido para el tratamiento de los trastornos neurológicos. Aversión a los dulces contradice los Keynotes del remedio. Nux vomica es también un remedio que afecta el sistema nervioso. Además tiene una fuerte acción en el tracto gastrointestinal. La sensación de calor y la agravación por el calor van en contra de los Keynotes del remedio. El remedio se ha dado sin ningún resultado. Pulsatilla tiene la sensación de calor, agravación por el calor y la ausencia de sed como Keynotes. El hecho de que el paciente no llora con facilidad y no quiere ninguna lástima van en contra de la esencia psicológica del remedio. Arsenicum album tiene inquietud como Keynote. La sensación de calor y agravación general por el calor contradicen los Keynotes del remedio. Mercurius tiene una aversión a los dulces como Keynote. La esencia psicológica no puede ser confirmada. Calcarea carbónica tiene ansiedad por la salud como Keynote. La aversión a los dulces se opone a los Keynotes del remedio. La esencia psicológica no se confirma. Grafites tiene aversión a los dulces como Keynote. Entumecimiento, hormigueo, se produce mucho en este remedio, pero no podemos confirmarlo por medio de los Keynote o la esencia psicológica. El Elebrus no tiene Keynote su esencia psicológica en este caso. Calicarbonicum no tiene Keynotes en este caso. La sensación de calor contradice el remedio. La inquietud y no ser capaz de esperar en fila van en contra de la esencia psicológica del remedio. Ninguno de estos remedios se ajusta realmente al caso. El siguiente paso en el análisis es el estudio de los Keynotes. Como no podemos encontrar una respuesta con el estudio de los remedios que sugirieron de la totalidad, tenemos que usar métodos que muestran los remedios que aparecen con menos frecuencia o que se ponen en rubros pequeños. Con el programa Radar podemos utilizar el método pequeños remedios y rubros pequeños o una combinación de ellos. Estos métodos simulan la técnica de buscar esos remedios en el repertorio, como cuando se utiliza el libro. Si hacemos esto, nos vemos obligados a comenzar con la lectura de los remedios primero en los rubros más pequeños. De otro modo, tendremos que manejar demasiada información. Otro método que pudiera utilizarse, si solo queremos estudiar los remedios, es un rubro peculiar y no considerar la totalidad es la eliminación. Si es necesario, esto puede ser hecho si la siguiente repertorización no proporciona ninguna pista. Cuando repertorizamos los síntomas mismos con el método rúbricas pequeñas en el programa Radar, obtenemos las siguientes sugerencias: simicífuga, oxalicum acidum y causticum. Simicífuga racemosa no tiene Keynotes en el caso y la esencia psicológica no está confirmada. Oxalicum acidum tiene agravación por pensar en sus molestias y la mejoría por las ocupaciones como Keynote, y esto encaja con la esencia psicológica. Cubre el Keynote en el caso espalda, dolor extendiéndose a muslos.
Causticum es una propuesta interesante, ya que tiene los trastornos neurológicos y la aversión a los dulces como K-Nuts. Sin embargo, es un remedio para las personas friolentas, que se pone negrita en general es caliente, calor, mejora. No se encuentra en el rubro que representa el síntoma peculiar de la espalda, en este caso como K-Nut, espalda, dolor extendiéndose a muslos. El remedio que se ajusta mejor parece ser Oxalicum acidum. Aparte del K-Nut emocional, cubre también ausencia de sed e inquietud. No está en la rúbrica generales, comidas y bebidas, dulce aversión, pero podemos encontrar una fuerte agravación por dulces en la materia médica. A veces tenemos que dividir las modalidades alimenticias en negativo o positivo. Esto significa poner las rúbricas de los deseos y mejorías juntas, así como las de aversión y agravación. Esto se puede justificar por el hecho de que muchas veces vemos que van juntos en una experimentación o en el paciente. La sensación de calor que se encuentra en la enciclopedia de Allen, en negritas como oleadas de calor y transpiración en todo el cuerpo, y en letra normal como generales sensación de calor. En el mismo libro encontramos también el síntoma emocional, los dolores de Oxalicum acidum, tan pronto como el paciente piensa en ellos regresan, en particular los de rodillas, el hipo, etc. Si estudiamos el remedio más, entonces encontramos la relación con la esclerosis múltiple. Nuevamente en la enciclopedia de Allen lo encontramos en negrita. Extraña sensación de adormecimiento sobre sus miembros. Ligera cojera y rigidez en las extremidades inferiores. En la materia médica de Buerick, está escrito en extremidades, entumecido, débil, sensación de hormigueo, dolor de espalda, entumecido, débil, mielitis, postración muscular, sensación de entumecimiento, esclerosis espinal, posterior y cerebral múltiple. En el mismo libro se menciona en la introducción, aunque algunos oxalatos son constantes constituyentes de alimentos vegetales y el del cuerpo humano, el ácido en sí es un veneno violento cuando se toma internamente, produciendo gastroenteritis, parálisis motora, colapso, estupor y muerte, influencia en la médula espinal y produce parálisis motora. Es claro que Oxalicum acidum cubre los temas más importantes del caso y es conocido por la patología que tenemos que tratar. También es interesante que tengan una fuerte influencia en los trastornos gastrointestinales, los cuales aparecen en el caso como concomitantes. El remedio se encontró a través de un K-Nut en el repertorio y se confirma con un K-Nut en la materia médica que se ajusta a la esencia psicológica, mediante el análisis orientado a la patología y por los síntomas concomitantes. Un estudio posterior muestra que la totalidad está cubierta también. El hecho que, entre los pocos síntomas que tenemos, hay un claro K-Nut del remedio y además de la patología, también hay otras confirmaciones en la materia médica en la totalidad, hace que el pronóstico sea mejor. Elección de la potencia. Debido a la naturaleza de la patología, no empiezo con una potencia mayor a 200 C. Curso del tratamiento. Después de haber dado Oxalicum acidum 200, el paciente tuvo los pies fríos durante una semana y una agravación de la picazón por encima de la rodilla. Su sueño era más inquieto. Se despertó después de 2 o 3 horas de sueño y luego tomó siestas. Después de esta primera semana, una mejoría gradual ocurrió. La sensación de hormigueo y debilidad mejoraron. Fue capaz de recostarse sobre su lado izquierdo de nuevo. La diarrea se fue. Su espalda baja comenzó a picarle durante algún tiempo y por primera vez en 8 años desarrolló gripe con fiebre alta. Después de 10 meses hubo una recaída general y se recuperó después de una repetición de Oxalicum acidum 200. La potencia Q2 se utilizó también, pero sin resultados. El tratamiento tomó 1 año y medio. Después de esto ya no era necesario el remedio. El seguimiento de este caso fue de 10 años, durante el cual el estado del paciente seguía siendo bueno. Solo cuando hace mucho esfuerzo siente algo de hormigueo en las plantas de sus pies por las noches. Evaluación del caso. En este caso vemos un desarrollo interesante desde el punto de vista de los niveles de salud y la forma en que esta información puede ser utilizada para evaluar un caso. En el informe inicial se lee que este paciente no tenía enfermedades agudas durante años, aparte de un ligero resfriado debido al aire acondicionado. La reacción a Oxalicum acidum muestra que dentro del primer mes después de que se dio el remedio,
el paciente desarrolló una enfermedad aguda con fiebre alta por primera vez en años. Esta pequeña pieza de información es de gran importancia y no debe escapar a la atención del homeópata. Muestra la dirección de la curación e indica grandes cambios en la condición del mecanismo de defensa y apunta hacia una rápida recuperación. Sabemos a partir de observaciones que cada vez que una enfermedad crónica profunda se ha asentado, el mecanismo de defensa se ha comprometido, dando lugar a inmunidad para enfermedades agudas o al menos a fuertes con fiebre alta. Si durante el tratamiento de una enfermedad crónica el paciente desarrolla una enfermedad aguda con fiebre alta, entonces este es un signo seguro de que el progreso hacia una cura se está realizando y que se ha dado el tratamiento adecuado. Así, el hecho de que este paciente desarrollara una enfermedad aguda con fiebre alta en el plazo de un mes después del remedio demuestra que el remedio era correcto. Ver aparición de una enfermedad aguda un mes después de tomar el remedio, página 77. El paciente ha dado un salto cuántico y ha pasado del nivel 7 en el grupo C al nivel 3 en el grupo A. Uno puede preguntarse cómo puede ocurrir esto, ya que hay otros casos en que se necesitan años de tratamiento antes de que esto suceda. Sabemos por experiencia que la mejoría rápida solo puede ocurrir en pacientes que han nacido en un mayor nivel de salud y que debido a ciertas influencias negativas han ido más abajo en la escala de los niveles de salud. Es más fácil para estos pacientes saltar a los niveles cuando se les trata correctamente en comparación con aquellos que han nacido en un nivel inferior de salud y con mucho menos buen estado general. Ver pronóstico y expectativa de la página 44. Por lo general, tenemos que dar una serie de remedios en un orden específico, indicado por un cambio del patrón de los síntomas. Antes de ver este tipo de reacción, pero desde el momento en que aparece, el homeópata debe saber que la salud está mejorando considerablemente. Al ver el caso desarrollarse así, debe dar confianza al homeópata sobre la prescripción dada. Si, por ejemplo, el paciente vino para un seguimiento y declaró que se sentía mejor en general y había cierta mejoría de los síntomas de la esclerosis múltiple, sin signos objetivos de que el mecanismo de defensa se estuviera recuperando, entonces el homeópata debe darse cuenta de que el remedio era superficial o que había más que un efecto placebo que simplemente se desvanecerá. Sin embargo, una vez que el organismo ha comenzado a dar señales de regenerarse, como en este caso mediante la creación de una enfermedad aguda con fiebre alta, la mejoría será mucho más estable, como puede ser visto en este caso, donde el paciente ha permanecido en buen estado de salud durante 10 años. En el próximo caso clínico veremos desórdenes del sueño en una niña.